Miren, yo sé que lo que les voy a contar suena a delirio, a esos cuentos de borrachos que se inventan después de la tercera copa de aguardiente, pero les juro por la memoria de mi madre, doña Elena, que cada palabra es verdad. Y si me ven temblar un poco, no es por el frío de la pampa, es por el recuerdo de esa noche. Yo soy Mateo, y durante casi 20 años fui el vigilante nocturno de la refinería abandonada en San Lorenzo de la Pampa Seca, un lugar donde el viento solo trae polvo, y las estrellas, pues, las estrellas se ven tan grandes y tan cerca que uno siente que puede tocarlas. En ese trabajo, la rutina es su única amiga. Café amargo, la linterna, la radio con el volumen bajo para no despertar a las vizcachas, y el silencio, ese silencio que te come el alma. La refinería estaba muerta hacía años, solo quedaban las estructuras oxidadas y un montón de chatarra que nadie se molestaba en robar. Era el lugar perfecto para que nadie te viera, ni te oyera. Y eso fue exactamente lo que pasó la noche del 14 de marzo. Esa noche, el aire no era normal. No había viento, que ya es raro en la pampa. Era una pesadez densa, como si el cielo se hubiera puesto un saco de plomo. Yo estaba dando mi ronda cerca de los viejos tanques de almacenamiento, pensando en qué iba a cenar mi esposa, doña Carmen, cuando vi la luz. No era una luz de carro, ni el faro de algún avión. Era una luz que no hacía ruido. Era de un color que no existe aquí abajo, un azul profundo, casi morado, que vibraba en el silencio. Se posó, no cayó, sino que se posó con una suavidad imposible, justo en el centro del patio principal, donde antes estaba la torre de destilación. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Uno, que ha visto de todo. Fantasmas, zorros, y hasta alguna que otra pelea con machetes, cree que está preparado para el miedo. Pero este miedo era distinto. Era un miedo frío, que te decía que el mundo que conocías se había roto. Me tiré al suelo detrás de un montón de láminas de metal corrugado, respirando ese polvo viejo que me quemaba los pulmones. La luz se apagó tan rápido como había aparecido. Y el silencio regresó. Pero ahora estaba cargado, como el ambiente antes de una tormenta eléctrica. Esperé 10 minutos, que se sintieron como 10 años. Solo escuchaba el latido desbocado en mis oídos. Saqué la linterna, temblando, y la encendí. Apunté hacia el centro del patio. No había nave, no había platillo volador, no había nada quemado en el suelo. Pero allí, parado junto a lo que quedaba de la bomba principal, había la cosa. Mijitos, no era verde, ni tenía antenas. Era alto, eso sí, y delgado como si estuviera hecho de sombra. Pero lo más raro no era su forma, sino cómo se movía. No caminaba, se deslizaba, y cuando giraba la cabeza, lo hacía sin esfuerzo, como si el aire no le ofreciera resistencia. Tenía una especie de traje, o una piel, de color negro mate, que absorbía toda la luz. Yo apenas podía distinguir dónde terminaba el traje y dónde empezaba la noche. Pero lo que me hizo soltar un grito ahogado y dejar caer la linterna fue su rostro. No tenía ojos. Tenía dos cuencas oscuras, pero en el centro de ellas, en lugar de globos oculares, había una luz suave, como una brasa morada que latía muy, muy despacio. Cuando la linterna cayó, hizo un estruendo terrible en el silencio. La criatura, o lo que fuera, giró hacia mí. Yo me quedé paralizado, sintiendo el olor a óxido y miedo. Y entonces, escuché la voz. No fue una voz que viniera de su garganta, porque no parecía tener una. Era una voz que venía de dentro de mi cabeza, clara, tranquila, sin acento, pero con una autoridad que te obligaba a prestar atención. Mateo de San Lorenzo, no grites, no temas. El daño ya está hecho. Pero necesito tu ayuda para entenderlo. Me llamaba por mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y qué era esa vaina de el daño ya está hecho? ¿Quién eres tú? Logré balbucear, sintiendo que la lengua se me pegaba al paladar. El ser dio un paso, y aunque se acercó apenas unos metros, sentí que la distancia entre nosotros se había desvanecido. Era como si estuviéramos conectados por un cable invisible de pura electricidad. Soy un técnico, un restaurador, y soy la razón por la que tu especie existe en este formato. O, al menos, soy parte de la cuadrilla que cometió el error. Me reí. No de burla, sino de puro nerviosismo.
Una risa seca, sin humor. ¿Un técnico? ¿Usted viene del cielo a arreglar una lavadora o qué? Vengo de donde no hay cielo ni tierra, como ustedes lo entienden, y no vengo a arreglar una máquina. Vengo a entender por qué la instrucción manual número 1 fue tan catastróficamente mal interpretada. Ahí, amigos, es donde la cosa se puso seria. Se sentó en el suelo de concreto, como si estuviera en una silla cómoda, y me hizo un gesto con una mano larga y de dedos finos, invitándome a acercarme. Yo, que de tonto no tengo un pelo, sabía que debía correr, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me tenía agarrado por el cuello. Me arrastré lentamente, sintiendo la grava en mis rodillas, hasta quedar a unos 10 metros de él. ¿Instrucción manual?, pregunté, confundido. Sí, la regla fundacional, aquella que garantiza la estabilidad y la evolución controlada de cualquier civilización primaria. Ustedes la encontraron y la manipularon. La comprendieron de una manera que era imposible de anticipar. Fue un error de diseño por nuestra parte, lo admito. Me crucé de brazos, tratando de parecer más valiente de lo que era. Mire, señor técnico del espacio, aquí nosotros tenemos reglas. No robar, no matar, pagar los impuestos. ¿De qué regla me está hablando? El ser inclinó su cabeza, y la luz morada en sus cuencas parpadeó, como si estuviera procesando algo muy complejo, como si mi simpleza fuera ofensiva y fascinante al mismo tiempo. Me refiero a la regla que sostiene su realidad, Mateo, aquella que les dimos para que pudieran diferenciar lo posible de lo imposible, la base de su cordura, de su lógica, de su ciencia. Pues hable claro, hombre. O cosa. La regla es simple, Mateo. La única regla que nunca debieron haber entendido, ni siquiera saber que existía. La única regla que hace que el universo sea manejable para ustedes. El tiempo es lineal. El efecto sigue a la causa. Me quedé en silencio. ¿El tiempo es lineal? Pues claro que es lineal. ¿Qué más iba a ser? Uno nace, crece, envejece y muere. La olla hierve después de encender el fuego. El sol sale después de que la luna se va. Es de sentido común. Pero eso no es una regla, es la vida, le dije. Exacto, exclamó la voz en mi mente, con una intensidad que me hizo doler la cabeza. Para ustedes, es la vida. Para nosotros, fue la barrera de contención, la ilusión necesaria para que no se desintegren por la sobrecarga de posibilidades. Me froté la sien. Esto era demasiado para un vigilante nocturno que solo esperaba su turno de salida. No entiendo nada. ¿Usted me está diciendo que la gente de la Tierra descubrió que el tiempo no es lineal? ¿Y eso es malo? Es catastrófico, y la descubrieron hace mucho. No la descubrieron con telescopios o matemáticas complejas, Mateo. La descubrieron con algo mucho más peligroso, la imaginación y la creencia. Ahí me soltó un nombre. Un nombre que me sonó a leyenda, a esos cuentos viejos que la abuela te cuenta para asustarte, pero que en el fondo sabes que guardan algo de verdad. Ustedes lo llaman la fe. Se levantó de nuevo, y su figura alta se alzó sobre mí. La luz morada en su rostro se intensificó. Me miró. O al menos me sentí mirado con una intensidad que traspasaba la piel. Cuando les dimos el concepto de linealidad, era para que pudieran construir, para que pudieran planificar. Si el efecto puede ocurrir antes que la causa, la lógica colapsa, y con ella, la civilización. Pero ustedes, en su ingenuidad primitiva, empezaron a creer que podían cambiar el futuro con pensamientos y rituales. ¿Se refiere a rezar?, pregunté, sintiéndome estúpido. Se refieren a manipular la causalidad, a inyectar un efecto deseado en el pasado o presente. El problema, Mateo, es que el rezo funcionó. Y una vez que supieron que podían influir en el tiempo, aunque fuera de forma inconsciente y caótica, la regla se rompió. Me senté en el suelo, sintiendo el frío de la pampa penetrar mis huesos. ¿Y qué tiene que ver conmigo todo esto? Yo solo soy un don nadie. Tú eres el punto de anclaje, Mateo, la única persona en esta área con la suficiente estabilidad mental para escuchar sin volverse loco. Necesito que entiendas cómo la humanidad empezó a usar la regla rota. ¿Y por qué, si no la reparamos pronto,
La realidad misma de su planeta se va a deshilachar. El ser extendió su mano hacia mí. No la toqué. Parecía hecha de cristal negro, brillante y liso. La regla rota, Mateo, es la base de su sufrimiento actual. Ustedes empezaron a usar el tiempo no lineal para crear cosas que llaman culpa y arrepentimiento. Y lo peor de todo, crearon algo que llamamos el parásito del presente. Me quedé pensando en esas palabras, culpa y arrepentimiento. ¿Cómo podían ser esas cosas tan cotidianas el resultado de una regla rota del universo? ¿El parásito del presente? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Es lo que ustedes llaman el miedo al futuro. Pero es más que eso. Es la energía residual de miles de millones de humanos que desean que un momento anterior haya sido diferente. Y ese deseo, Mateo, está drenando la energía de la línea de tiempo. Por eso la pampa está tan silenciosa. Por eso el aire está pesado. La realidad se está quedando sin combustible. Me levanté de golpe. Un momento. ¿Usted me está diciendo que la gente, al arrepentirse de algo, está matando al universo? Lo están desestabilizando. Y ahora, el parásito del presente ha crecido tanto que está empezando a manifestarse de formas físicas. Cosas que ustedes llaman mala suerte, desgracias, epidemias. No son accidentes. Son el universo intentando purgar la infección. El ser se acercó a mí, y esta vez no pude evitar sentir una punzada de pánico. Y tú, Mateo, tienes la llave para entender el inicio de este desastre. ¿Yo? No entiendo nada de esto. Yo sé de tuberías y de noches frías. Tú has vivido suficiente. Has visto suficiente. Necesito que me cuentes cómo es la vida aquí, ahora que la regla está rota. Necesito que me digas qué es lo que más temen los humanos, no lo que ven, sino lo que sienten. Porque la única manera de cerrar la puerta de la causalidad es entender exactamente por qué la abrieron. Vi el miedo en sus ojos morados, un miedo que no era humano, sino cósmico. Este ser no era un invasor, era un científico desesperado. ¿Y si me niego? Dije, tratando de sonar desafiante. Si te niegas, no pasa nada. Simplemente, el planeta dejará de existir como lo conoces en menos de su ciclo lunar. Yo solo soy un observador. Pero si me ayudas a entender el error, quizás podamos reintroducir la regla. Podríamos hacer que el tiempo vuelva a ser ciego y sordo a las intenciones humanas. Me quedé mirando las estructuras oxidadas de la refinería. La Pampa, San Lorenzo, mi esposa Carmen. ¿Cómo se llama usted?, le pregunté. Puedes llamarme Kyle. Y no tenemos mucho tiempo, Mateo. Dime, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que el pasado te estaba persiguiendo? Dime cuándo te diste cuenta de que el arrepentimiento era una fuerza más fuerte que el amor. Y así, en medio de la pampa seca, y bajo las estrellas gigantes, empecé a contarle a Kyle, el técnico espacial, cómo se sentía vivir en un mundo donde el tiempo ya no era tu aliado, sino tu verdugo. Empecé a contarle la historia de la humanidad, pero vista desde el terror de saber que cada error cometido era una fisura en la pared de la realidad. La regla era simple, me dijo Kyle, pero la humanidad la había usado para crear su propia prisión. Y yo estaba a punto de descubrir el mecanismo de las cerraduras. Miren, yo me quedé un rato largo en silencio, sintiendo el frío del cemento bajo mis nalgas. ¿Cómo le explicas tú a un tipo que viene de donde no hay cielo ni tierra lo que es el arrepentimiento? Es como explicarle el sabor del ají a un pez. Imposible. Kyle, el técnico espacial, seguía allí, con esa luz morada en sus cuencas, esperando mi respuesta. No me presionaba, pero sentía que cada segundo que pasaba era tiempo que se le escapaba al planeta. Mire, Kyle, empecé, buscando las palabras más sencillas, las que usamos aquí en La Pampa para hablar de cosas serias, como deudas o amores perdidos. Para nosotros, el arrepentimiento no es solo una idea, es un peso, es una mochila que uno carga en la espalda. Y no es una mochila vacía, no. Está llena de versiones de uno mismo que nunca existieron. Me aclaré la garganta. La voz mental de Kyle era tan silenciosa y atenta que me sentía en un confesionario cósmico. Usted dice que el tiempo es lineal, que la causa va antes que el efecto, ¿verdad? Es la única manera de que la realidad sea estable para una especie de su densidad. Asintió Kyle, con su voz mental que vibraba como un diapasón en mi cráneo. Pues bien,
Nosotros lo sabemos. Sabemos que si hubiéramos dicho otra cosa, o hecho otra cosa, las cosas hoy serían distintas. Pero en lugar de aceptar que el pasado ya fue, y de usar ese conocimiento para hacer un futuro mejor, nosotros hacemos algo peor. Me acerqué un poco más a Kael, sintiendo la necesidad de que me entendiera de verdad. Nosotros, Kael, usamos ese error pasado como un ancla. Nos quedamos reviviendo el momento, una y otra vez, en la cabeza. Es como si la mente se negara a aceptar que esa línea de tiempo se cortó. Nos torturamos con el ¿qué hubiera pasado si? Y ese ¿qué hubiera pasado? Se siente tan real, tan palpable, que termina robándole la energía al presente. Le conté un ejemplo personal, algo que me dolía hasta el tuétano, y que Kael necesitaba escuchar para entender la magnitud del desastre. Hace unos 12 años mi esposa, doña Carmen, estaba obsesionada con comprar un pedacito de tierra, a las afueras de San Lorenzo. Era un lote pequeño, con un par de árboles de algarrobo. Ella quería poner gallinas, plantar un huerto. Yo tenía el dinero, Kael. Tenía el ahorro de varios años de trabajar doble turno. Hice una pausa, sintiendo la vieja amargura subirme por la garganta. Pero yo soy Mateo, el vigilante, el hombre de la cautela. El miedo me comió. Pensé, ¿y si me despiden? ¿Y si llueve demasiado y se inunda? ¿Y si la tierra no es fértil? Tantas preguntas, tanto temor. Total, que no lo compré. Demoré, di vueltas, y al final, vino un constructor de la capital, y se llevó el lote para hacer casas de veraneo. Respiré hondo, el aire de la pampa seguía denso, pesado. Hoy, cada vez que pasamos por ahí, y vemos esas casas bonitas, con sus cercos blancos, doña Carmen no dice nada. Pero yo sé lo que piensa, yo lo pienso también. Si yo hubiera comprado ese lote, hoy no estaríamos en este cuartucho alquilado. Hoy tendríamos nuestro pedacito de cielo, nuestro huerto. Yo no solo siento pena por no haberlo comprado, Kael. Yo siento que él, el Mateo que sí compró el lote, está vivo en alguna parte, y se está riendo de mí. Y al mismo tiempo, el futuro que ese Mateo tiene, que es un futuro de paz y tierra propia, me lo estoy robando a mí mismo. Kael se levantó despacio, su figura negra absorbiendo la poca luz de las estrellas. Se acercó un paso, y la vibración en mi cabeza se hizo más intensa. Lo entiendo, dijo Kael. Lo que me describes, Mateo, es el proceso de retroalimentación causal. Usted, Mateo del presente, está utilizando una gran cantidad de energía cognitiva para mantener viva la línea de tiempo alterna del Mateo del pasado que sí compró la Tierra. Está inyectando intención y deseo en un evento que ya está cerrado. ¿Y eso qué hace? Pregunté, sintiendo que por primera vez, mi dolor tenía una explicación científica, aunque fuera extraterrestre. Desequilibra el flujo. Imagina que el tiempo lineal es un río que solo debe ir hacia adelante. Cuando miles de millones de humanos, a través de la culpa y el arrepentimiento, fuerzan el deseo de que el río regrese a un punto anterior, se crean remolinos, torbellinos de energía. Esos remolinos son lo que ustedes experimentan como ansiedad, depresión y sobre todo, como la ineficacia de la acción. ¿La ineficacia de la acción? Sí. En un mundo donde la regla de la linealidad funciona, si trabajas duro y ahorras, compras la tierra. La causa, el ahorro, produce el efecto, la propiedad. Pero en un mundo con el parásito del presente, usted ahorra, trabaja, se esfuerza, pero el resultado es continuamente desviado o saboteado por la energía que está gastando en mantener vivas las posibilidades pasadas. Me eché las manos a la cabeza. Claro, me dije. Por eso uno siente que por más que se esfuerce, siempre hay algo que sale mal. La plata se esfuma, el negocio fracasa, la salud se deteriora justo cuando más la necesitas. Entonces, ¿la mala suerte es culpa nuestra?, dije, sintiéndome estúpido y traicionado por mi propia especie. No es culpa, Mateo, es la consecuencia de una función cerebral que no fue diseñada para operar sin la regla de la linealidad. Ustedes son una especie poderosa, con una capacidad de enfoque y creencia monumental. Pero esa capacidad, sin el freno de la causalidad estricta, se vuelve autodestructiva. Kael se sentó de nuevo, esta vez con la espalda apoyada en un viejo barril oxidado. Parecía cansado, como un operario al final de un turno de 1000 años.
Cuando la humanidad descubrió que la intención, la fe, como la llamaste, podía moldear el futuro, comenzaron a usarla. Pero la usaron de manera caótica. No solo para pedir salud o prosperidad, sino para desear con todas sus fuerzas que un error no hubiera ocurrido. Y ese deseo es el combustible del parásito del presente. ¿Y ese parásito está aquí ahora, en la refinería? Kael agitó una de sus manos delgadas, y sentí que el aire se enfriaba aún más. El parásito no es una entidad biológica, Mateo. Es un campo de energía negativa que se alimenta del desfase temporal. Y sí, está en todas partes donde hay humanos, pero en lugares como este, abandonados, donde el silencio es profundo y la actividad humana es mínima, la manifestación es más clara. Me señaló con un dedo largo hacia el viejo motor de destilación, una mole de acero oxidado que se alzaba en la oscuridad. Mira esa estructura, está muerta, ya no refina petróleo, pero la intención y el trabajo que miles de hombres pusieron en ella, el deseo de que funcionara, de que produjera riqueza, eso sigue adherido aquí. Y ahora, con la regla rota, esa intención está siendo drenada por el arrepentimiento de esos mismos hombres, o de sus hijos, que desearon no haber pasado toda su vida en este lugar. Yo miré el motor, y por primera vez, no vi solo óxido. Vi una sombra, una niebla sutil que parecía vibrar. Era el fantasma del trabajo, la energía desperdiciada. ¿Y esto qué tiene que ver con la cura?, pregunté, volviendo a lo práctico. Para reintroducir la regla, debemos entender cómo la rompieron por primera vez. No es suficiente con tapar el agujero, Mateo. Debemos neutralizar la fuente de la contaminación. Necesito que me ayudes a rastrear el momento en que la humanidad pasó de la simple creencia a la manipulación causal. Kael se inclinó hacia mí, y la luz morada se hizo más fuerte, casi dolorosa. Necesito que pienses en las historias, en sus mitos. ¿Cuándo empezaron ustedes a creer que podían hablar con el pasado? No hablo de historia registrada, hablo de la conciencia colectiva. ¿Qué evento? ¿Qué figura? Les enseñó que el deseo era una herramienta capaz de doblar el tiempo. Esto era todavía más difícil. Yo no soy historiador, ni sacerdote. Soy un hombre de la pampa. Mire, Kael, aquí en Latinoamérica tenemos 1000 historias. Leyendas de duendes, de la Llorona, de pactos con el diablo. Siempre se trata de gente que quiere algo que no le corresponde, o que quiere deshacer un error. Exacto. El deseo de deshacer. El parásito prospera en el deseo de anular el efecto ya producido. Hay una historia, dije, recordando algo que me contaba mi abuela Elena cuando yo era niño, para que me portara bien. Se trata de un hombre, le decían el sembrador de horas. Kael se quedó quieto, esperando. Mi abuela decía que hace mucho, mucho tiempo, un hombre muy sabio descubrió que si concentraba su voluntad, podía hacer que algo que no había sucedido se sintiera como si ya hubiera sucedido. No lo cambiaba de verdad, pero cambiaba la percepción de todos los demás. Sigue, Mateo, esto es crucial. Este hombre, el sembrador, vivía en una época de mucha escasez. La gente moría de hambre, y él no podía hacer llover, ni hacer crecer el maíz más rápido, pero sí podía hacer que la gente, por un momento, sintiera la panza llena, que sintiera la alegría de una cosecha abundante. Y lo hacía con la pura fuerza de su mente, o de su rezo, no sé. La manipulación de la percepción del efecto. Murmuró Kael, y no era un murmullo de voz, sino un zumbido eléctrico en mi cabeza. Parecía que estaba tomando notas en una pizarra invisible. El problema, continué, es que la gente se acostumbró a esa sensación. Se volvieron perezosos. ¿Para qué trabajar si podías sentirte satisfecho sin esfuerzo? Y cuando el sembrador de horas murió, la sensación se fue, y la gente despertó a la realidad del hambre, pero con una rabia terrible. Querían volver a ese estado de falsa abundancia. Ahí está, dijo Kael, alzando una de sus manos. Ahí está el punto de quiebre. El sembrador de horas no rompió la regla del tiempo, Mateo. Él enseñó a la humanidad que la percepción del efecto puede ser manipulada. Él les mostró que la fe, o la intención concentrada, no solo sirve para pedir, sino para crear una realidad emocional alterna.
Kyle se puso de pie con una rapidez que me asustó. Ese conocimiento se degeneró. Primero fue el deseo de sentirte lleno. Luego fue el deseo de sentirte perdonado. Luego, el deseo de que el error nunca hubiera existido. Y una vez que miles de millones de mentes se enfocaron en anular el pasado, el parásito se manifestó. ¿Y qué hacemos con el parásito? ¿Le rezamos para que se vaya? Pregunté con sarcasmo. No, el parásito ya no responde a la intención humana. Ahora es demasiado grande. Se está manifestando en grandes eventos de desestabilización. Necesito que me lleves al lugar donde esa energía es más densa. ¿Y dónde es eso? Yo no veo nada raro, solo chatarra. Tú no lo ves, Mateo, pero lo sientes. El parásito se alimenta del arrepentimiento masivo. Dime, ¿cuál es el lugar más triste, más cargado de culpa y de historias no resueltas en su cultura? ¿Dónde se acumula el deseo de que las cosas hubieran sido diferentes? Me quedé pensando. No era el cementerio. No era una iglesia. Era algo más profundo. Algo que definía la identidad de nuestra gente y que estaba plagado de errores históricos, de decisiones que cambiaron el destino de generaciones enteras. Los lugares de la conquista, Kyle. Los sitios donde se mezcló la sangre, donde se tomaron las decisiones más crueles, donde el pasado, de verdad, nos sigue persiguiendo. Ese es un buen punto de partida. Pero el parásito es sofisticado. No busca un evento de dolor. Busca un evento de manipulación de la causalidad. Un punto donde la humanidad creyó que podía borrar un hecho histórico mediante la creencia o el ritual. Kyle se acercó al viejo tanque de almacenamiento y con su mano negra lo tocó. El metal, que estaba frío, pareció vibrar con un calor interno. El parásito se ha anclado en un lugar donde la intención de borrado es tan fuerte que está empezando a colapsar la linealidad en su entorno. Y ese lugar está cerca de ti, Mateo. ¿Cerca de mí? ¿En San Lorenzo? No exactamente en San Lorenzo, sino en el centro de su mapa emocional. Dime, Mateo, ¿dónde se concentra la mayoría de la población que aún cree en el poder del arrepentimiento y la fe, y que al mismo tiempo vive una vida de desesperanza y deseo de cambio? La respuesta me vino a la mente de inmediato. No era la pampa seca, era la ciudad, las grandes urbes donde la gente se amontona, sueña en grande y fracasa de forma estrepitosa. La capital, Buenos Aires, Kyle, o Ciudad de México, o Bogotá, los lugares donde hay mucha gente, y mucha miseria, y mucha fe al mismo tiempo. Sí, la densidad es importante, pero hay un punto específico, un lugar donde la culpa se convirtió en un ritual sagrado. Kyle me miró fijamente. Sentí que me escaneaba el cerebro, buscando la respuesta. Piensa en su concepto de pecado original. La idea de que un error cometido hace milenios todavía define su presente. Eso es el epítome de la causalidad rota. El efecto, su sufrimiento actual, está siendo causado por una causa, el primer error, que ya no debería tener fuerza. Usted está hablando de la religión, dije, sintiéndome incómodo. Uno no habla de esas cosas a la ligera. Estoy hablando de la ingeniería de la causalidad, Mateo, y necesito que me lleves al punto de convergencia más fuerte de esa energía. Un lugar donde la gente va a implorar que el pasado sea borrado o perdonado. Me vino a la cabeza una imagen, algo que había visto en la televisión, algo que mi esposa Carmen seguía con devoción. La Basílica de Luján, dije, casi en un susurro. O la Villa de Guadalupe, en México. Esos lugares donde miles de personas van de rodillas, pidiendo perdón por lo que hicieron, o pidiendo un milagro para cambiar lo que les viene. Kyle asintió. Su cabeza se inclinó ligeramente. Luján es un excelente ejemplo de un nodo de energía de arrepentimiento. El parásito estará allí, y si el parásito está allí, también estará la única cosa que puede estabilizar la realidad: la reintroducción de la regla. Un momento, Kyle. ¿Usted me está pidiendo que lo lleve a Luján? Yo no puedo hacer eso. No tengo carro, ni plata para el bus. Eso no es un problema, Mateo. El transporte lineal es irrelevante para mí. Lo que necesito de ti es tu mapa mental, tu anclaje a la realidad.
Kael extendió su mano hacia mí. Esta vez, la luz morada se desbordó de sus cuencas, y yo sentí un hormigueo eléctrico en todo el cuerpo. Voy a hacer algo que no debería hacer. Voy a mostrarte cómo funciona el tiempo para nosotros, los que no necesitamos la regla de la linealidad. Pero debes mantener la calma, Mateo. Si te asustas, la conexión se romperá, y ambos podríamos quedar atrapados en un bucle temporal. ¿Qué va a hacer?, pregunté, mi voz temblando ahora sin disimulo. Voy a usar tu mente para saltar. Vamos a ir a Luján, pero no caminando. Vamos a ir por el camino que el parásito usa para drenar la energía, el camino de la intención y el arrepentimiento. Me invadió un pánico frío. Esto ya no era solo hablar de filosofía espacial. Esto era volar la tapa de mi propia cordura. No sé si quiero hacer eso, Kael. Yo tengo a Carmen. Si el parásito gana, Carmen dejará de existir. O existirá en un estado de perpetua desesperanza, donde el futuro es solo una repetición del error pasado. Esta es la única oportunidad de restablecer el orden, Mateo. Cerré los ojos, pensando en el rostro de doña Carmen, en su sonrisa, en ese pedazo de tierra que nunca compramos. El arrepentimiento era fuerte. Era una fuerza real. Está bien, Kael, lléveme. Pero si esto me vuelve loco, usted me debe un cajón de aguardiente. Sentí que Kael sonreía, aunque no tenía boca. La voz mental se hizo increíblemente suave. Sostente de mi mano, Mateo, y concéntrate en la Basílica de Luján. No pienses en el viaje. Piensa solo en el destino y en el deseo de que la regla sea restaurada. Extendí mi mano temblorosa y toqué los dedos de Kael. No era frío, ni caliente. Era liso, como un vidrio pulido, y sentí una descarga que me recorrió el brazo. Y en ese instante, la refinería, la pampa, el olor a óxido, todo se desvaneció. No fue un viaje de velocidad, fue un viaje de conciencia. Sentí que mi cuerpo se estiraba y se encogía a la vez. Vi el tiempo, no como una línea, sino como un mapa de carreteras interconectadas, y cada carretera era una decisión, ¿qué hubiera pasado si? Vi por un instante al Mateo que compró la tierra. Estaba feliz, con su huerto, pero también lo vi morir joven por un accidente tonto. Vi al Mateo que nunca conoció a Carmen, solo y amargado. Cientos de Mateos, todos vibrando en el mismo espacio. No te enfoques en las posibilidades, Mateo. Enfócate en la estabilidad, me advirtió Kael, y su voz era ahora el único ancla en el caos. De repente, el caos se detuvo. Sentí un golpe seco en los pies y el olor cambió. Ya no era óxido, era cera quemada, incienso y sudor humano. Abrí los ojos. No estábamos en la refinería. Estábamos en una calle adoquinada, bajo una luz amarilla y artificial, rodeados por la noche. Y justo frente a nosotros, imponente y majestuosa, se alzaba la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Habíamos saltado miles de kilómetros, de la pampa al corazón religioso del país, en menos de un parpadeo. La basílica estaba casi vacía a esa hora tardía, pero la energía no. El aire aquí no era pesado. Era denso, como si el sonido de miles de rezos de días anteriores se hubiera quedado flotando. Aquí está el nodo, dijo Kael soltando mi mano. Siente la energía, Mateo. Es el llanto acumulado de siglos. El parásito está aquí, alimentándose de la esperanza fallida. Caminamos hacia la entrada. Kael se movía con esa suavidad imposible, y nadie en la calle parecía verlo. Era como si estuviera fuera del rango de percepción humana. Entramos al atrio. El silencio era casi opresivo. Vi las ofrendas, las placas de agradecimiento, y sentí la tristeza. Era una tristeza que no era mía, pero que me calaba los huesos. Mire, Kael, aquí la gente viene a pedir, a dar gracias, a arrepentirse. ¿Cómo se supone que vamos a restaurar la regla aquí? ¿Diciéndole a la gente que deje de rezar? No. No se trata de detener la fe, Mateo. Se trata de reorientar el efecto de esa fe. La fe debe crear futuro, no anular el pasado. Y para eso, debemos encontrar la fuente de la infección aquí dentro. Kael señaló hacia el altar mayor, donde la imagen de la Virgen de Luján se alzaba en penumbra, rodeada de luces votivas. El parásito ha usado la creencia colectiva para anclarse en un objeto de gran significado emocional.
Necesito que me guíes hasta el punto donde la energía de borrado es más fuerte. Mientras caminábamos por la nave lateral, sentí que el hormigueo eléctrico se hacía más fuerte. Había algo en el aire, una presencia que no era divina, sino hambrienta. De repente, Keel se detuvo, no junto al altar, sino junto a una pequeña capilla lateral, oscura, casi olvidada. Aquí, la concentración es máxima. En la capilla había un pequeño confesionario de madera oscura, viejo, y frente a él, una fila de bancos de madera gastada. Esta estructura es un canal directo para el arrepentimiento, Mateo. Un lugar donde los humanos verbalizan su deseo de que el pasado sea diferente. El parásito está usando esto como su boca. Y entonces lo vi. No era una sombra, sino una distorsión. Justo en el centro de la capilla, donde la luz de una vela apenas llegaba, el aire parecía ondular, como si miraras a través de agua caliente. Y de esa ondulación se escuchaba un sonido. No era un rezo, era un suspiro largo, profundo, como el aliento de un gigante exhausto. Ese es el parásito del presente, Mateo. La suma de toda la culpa humana. Y si lo dejas crecer un poco más, no quedará nada que salvar. Kyle se volteó hacia mí, y la urgencia era palpable en su voz mental. Para reintroducir la regla, necesitamos una herramienta. Algo que solo ustedes pueden crear. Algo que sirva como un cierre de bucle causal. Y tú, Mateo, vas a tener que crearlo. ¿Yo? ¿Y con qué? ¿Con un martillo y un poco de óxido? Dije, sintiéndome ridículo. No. Con la única cosa que puede rivalizar con el poder del arrepentimiento masivo. Necesitas crear un efecto tan poderoso en el presente, que obligue a todas las líneas de tiempo pasadas a converger en una única causa estable. Kael extendió su mano, apuntando hacia el altar de la capilla. Dime, Mateo, en su cultura, ¿cuál es el acto más puro de aceptación del error y de liberación del pasado? ¿Cuál es el ritual que dice, el río sigue fluyendo, y yo voy con él? Yo miré el confesionario, el lugar donde la gente se aferraba al pasado, y pensé en lo opuesto, en lo que libera. Y la respuesta, aunque simple, me pareció monumental. La verdad, Kael. Decir la verdad, asumir el error y aceptarlo sin reservas. Exacto. El perdón de sí mismo. Pero a una escala que el parásito no pueda absorber. Necesitas escribir la única verdad que la humanidad está ignorando. La regla rota. ¿Escribirla? ¿Y eso qué va a hacer? La regla se rompió por la creencia. Solo se puede reparar por la revelación. La verdad tiene que ser tan simple y tan cruda, que obligue a la mente humana a soltar el deseo de que el pasado sea diferente. Tienes que dejar la evidencia de que el tiempo es solo una ilusión que ustedes rompieron y que el único lugar donde pueden actuar es el ahora. Kyle me entregó algo. Era una placa, del tamaño de mi mano, de un material que parecía obsidiana. Escribe en esto. Escribe la única regla que los humanos nunca debieron entender. Pero no la escribas como una ley, Mateo. Escríbela como una advertencia de tu propia experiencia. Sentí el peso de la placa en mi mano, y el frío de la obsidiana. El parásito, en la esquina, suspiraba más fuerte. Estaba impaciente. ¿Y si lo hago? ¿La realidad vuelve a la normalidad? No. Simplemente detendremos la hemorragia. Pero la regla de la linealidad habrá quedado comprometida para siempre. Los humanos sabrán que la ilusión puede romperse. El futuro de su especie será uno de vigilancia constante, de entender que cada pensamiento, cada rezo, cada acto de arrepentimiento, es un riesgo cósmico. Me arrodillé allí, en la Basílica de Luján, bajo la mirada invisible de Kyle y el aliento hambriento del parásito. Saqué mi navaja de trabajo, la que uso para cortar cables, y empecé a grabar en la superficie lisa de la obsidiana. Tenía que ser corto. Tenía que ser directo. Tenía que ser la verdad de Mateo. El vigilante, para toda la humanidad. La revelación que cerraría el bucle de la culpa y el miedo. Miren, yo me arrodillé allí, en el suelo de piedra fría de esa capillita olvidada en Luján, y el peso de la placa de obsidiana en mi mano era más pesado que todos los tanques de la refinería juntos. El parásito, esa ondulación en el aire, suspiraba. Era un sonido que te entraba por los oídos y te raspaba el alma. Sonaba a millones de personas diciendo, lo siento.
Si tan solo... Kyle, el técnico, me miraba con esa luz morada en sus cuencas, sin pestañear. Mateo, debe ser la verdad más simple que puedas concebir. Aquella que anule el deseo de anular el efecto. Rápido. Mi corazón latía como un tambor. Saqué la navaja, esa que me regaló Carmen para mi cumpleaños, y empecé a raspar el vidrio negro. Era un material duro, pero la navaja, no sé si por la energía de Kyle o por la desesperación mía, cortaba como mantequilla. Mientras grababa, pensé en todo lo que me había dicho Kyle. El tiempo es una ilusión para que no nos volvamos locos. El arrepentimiento es la herramienta que rompe esa ilusión. La fe mal utilizada es el combustible. Y grabé, con la letra temblorosa de un hombre que no escribe mucho, pero que en ese momento era el mensajero de una verdad cósmica. Me tomó quizás un minuto, pero se sintió como si hubiera estado cincelando esa piedra toda mi vida. La inscripción final, la que sellaría el bucle, fue esta. El ayer está clausurado. El deseo de volver es el vacío. Tu única causa real es esta mano, aquí, ahora. No pidas el perdón. Vive la consecuencia. Cuando terminé, sentí que me había vaciado. Era una verdad tan simple, tan brutalmente humana, que hasta a mí me dolió. El pasado es intocable, y si no lo aceptas, te consume. Levanté la placa de obsidiana. La luz de la vela más cercana se reflejó en las letras recién grabadas. Ponla, Mateo, ordenó Kyle, con una urgencia fría. Me levanté y con la placa en la mano, me acerqué al confesionario. Justo al lado, en el nicho donde la gente deja sus peticiones escritas, coloqué la obsidiana. En el instante en que la placa tocó el nicho de madera, el parásito reaccionó. No fue una explosión, fue un silencio. Un silencio tan absoluto, tan violento, que me dolió el tímpano. El aire ondulante frente al confesionario se contrajo. El suspiro del parásito se convirtió en un grito mudo, como si miles de millones de voces se hubieran ahogado a la vez. Sentí una presión terrible en el pecho, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10. Vi las luces votivas temblar, y luego, un crack. No un ruido físico, sino un sonido que vino de dentro de mi cabeza, como si una regla de metal se hubiera partido en dos. Y de repente, todo se detuvo. El aire dejó de ondular. El silencio era normal ahora. El silencio de una iglesia vacía a medianoche. La pesadez se había ido. Kyle dio un paso hacia el nicho y tocó la placa con la punta de su dedo largo y negro. Hecho, dijo su voz mental, con un tono de alivio que no creí que un ser como él pudiera sentir. La revelación fue suficiente. El bucle causal ha sido forzado a cerrarse. La energía de arrepentimiento masivo ya no tiene un ancla física tan potente. Yo estaba jadeando, apoyado en el muro de piedra, tratando de recuperar el aliento. ¿Y ya? ¿Se acabó el parásito? ¿La realidad está bien? La herida está cauterizada, Mateo, pero no curada. La regla de la linealidad ha sido reintroducida por la fuerza. Durante un tiempo, el efecto seguirá a la causa de manera estricta. La humanidad tendrá una oportunidad de reajustarse. Kyle se acercó a mí. Su luz morada era ahora suave, casi tranquilizadora. El problema, Mateo, es que la regla se rompió. Y una vez que la humanidad supo que era una ilusión, esa verdad no puede ser olvidada. La placa que has dejado será, para aquellos que la encuentren y la entiendan, una advertencia. Pero para la mayoría será solo una curiosidad. ¿Y qué va a pasar ahora? Ustedes continuarán su camino evolutivo, pero ahora saben que la fe, el deseo, la pura intención mental, es una fuerza que puede doblar el universo si no se controla. La única manera de vivir ahora es concentrar toda su energía en el presente, en la acción. Kyle me tendió la mano de nuevo. Te llevo a casa, Mateo. Tu presencia aquí ya no es necesaria. Y recuerda, la única razón por la que el parásito se manifestó fue porque ustedes, como especie, empezaron a vivir más en el pasado que en el presente. No cometas tú ese error de nuevo. Yo volví a tomar su mano. Sentí el mismo tirón eléctrico, pero esta vez estaba preparado. Cerré los ojos y no pensé en Carmen, ni en el lote que no compré. Pensé en la luz de mi linterna en la refinería,
en el olor a café amargo. Pensé en el ahora, y tan rápido como llegamos, regresamos. Sentí el olor a polvo y óxido, la pampa seca, el frío familiar. Abrí los ojos. Estábamos de nuevo detrás de las láminas de metal corrugado, en la refinería abandonada de San Lorenzo. El cielo seguía siendo el mismo, con esas estrellas gigantes y cercanas. Pero el aire ya no era denso. Se había vuelto limpio, frío, con el viento volviendo a soplar suavemente, arrastrando arena. El río del tiempo, al menos aquí, volvía a fluir. Kael soltó mi mano. Mi misión ha terminado, Mateo. El error ha sido mitigado. Hemos gastado mucha energía en esto. Debo reportarme. ¿Y usted se va? ¿Así? ¿Sin más? Sí. Y nadie recordará que estuve aquí. Nadie, excepto tú. Este conocimiento es tu carga ahora, Mateo. Es la única forma de garantizar que la regla se mantenga estable. Tú debes vivir como un ancla de la causalidad. Yo lo miré, sintiendo un nudo en la garganta. Este ser, que me había llamado por mi nombre y me había revelado la fragilidad de la existencia, era mi único testigo. ¿Y si me vuelvo loco y cuento todo? Kael se deslizó hacia la zona donde había aterrizado su nave. Lo contarás, Mateo. Pero nadie te creerá. Lo tomarán por un cuento de borrachos, como dijiste antes. Y eso es bueno. La humanidad no está lista para saber que la regla es una mentira. Pero tú sí sabes. Se detuvo. La luz morada en sus cuencas se intensificó por un momento. Vive en el presente, Mateo. El arrepentimiento es el veneno que casi los mata a todos. El futuro de tu esposa, de tu gente, depende de que tú no vuelvas a desear que el ayer fuera diferente. Y con eso, Kael se desvaneció. No hubo luz azul, ni ruido. Simplemente dejó de estar allí. Era como si la noche lo hubiera absorbido. Solo quedé yo, el vigilante nocturno, con el frío de la pampa y el peso de una verdad cósmica en mi mente. Me quedé sentado allí, hasta que el sol empezó a pintar el horizonte con colores de mango y naranja. Cuando llegó mi relevo, el joven Ricardo me vio pálido, con la cara cubierta de polvo. Don Mateo, ¿qué pasó? Parece que vio al diablo. Algo peor, mijo, le dije, levantándome con dificultad. Vi el mecanismo del universo, y no le gustó lo que vio. Esa mañana, cuando volví a casa, doña Carmen me recibió con un mate cocido caliente. Ella me miró y me preguntó si había dormido bien. No dormí, Carmen, le dije, pero estoy despierto. Y así, amigos, es como he vivido desde esa noche, con el peso de la verdad a cuestas. Ustedes me preguntarán, ¿cambió algo? Sí, cambió todo. El mundo se siente igual, pero yo sé que es una cáscara muy fina. Sé que cada vez que alguien se lamenta de verdad por un error pasado, esa fina cáscara tiembla. Pero lo más importante que cambió fue mi vida con Carmen. Un día, estábamos sentados en el cuartucho alquilado. Ella me miró con esos ojos tristes que a veces ponía, y me dijo, suspirando: «Ay, Mateo, si tan solo hubiéramos comprado esa tierra». Yo la miré, y sentí el viejo dolor, el arrepentimiento que casi destruye la realidad. Pero esta vez, no me anclé en el qué hubiera pasado. Recordé la inscripción que grabé en Luján. Tu única causa real es esta mano, aquí, ahora. Tomé su mano, que estaba arrugada y cálida, y le dije: «Carmen, el lote se fue, y no va a volver. Pero mira mi mano, está aquí, ahora. Y si queremos tierra, vamos a empezar a sembrar hoy, aunque sea en macetas. Y si fracasamos, fracasaremos hoy, no ayer». Ella me miró, confundida al principio. Pero luego, una luz se encendió en sus ojos. Una luz de futuro, no de pasado. No nos hicimos ricos. No compramos el lote con los algarrobos. Pero, ¿saben qué? Dejamos de cargar esa mochila pesada del «¿qué hubiera pasado si?». Empezamos a vivir en el único tiempo que es real, el presente. Y esa es la verdad, amigos. La única regla que nunca debimos entender es que el tiempo no es lineal. Y ahora que lo sabemos, debemos fingir que sí lo es, con todas nuestras fuerzas. Porque si no, el parásito del presente, que sigue agazapado en cada lamento y cada culpa, volverá a devorarnos. Así que, cuando salgan de aquí esta noche, no piensen en lo que debieron haber dicho ayer. Piensen en lo que van a hacer en el segundo que sigue. Porque solo en ese segundo, y solo en su acción, está la salvación del mundo.
Y si algún día van a Luján, busquen una capillita lateral, oscura, cerca de un viejo confesionario. Y si encuentran una placa de obsidiana con letras grabadas a navaja, pues ya saben de dónde vino, y ya saben por qué deben seguir adelante. Es todo, mijitos. Y por favor, recuérdeme este cuento. Por si acaso, la realidad se vuelve a poner pesada.